y adelante Pablo. Bueno, buenas tardes a todos. Por ahí un poco vamos a hacer una presentación formal. Este seminario que hoy estamos desarrollando se enmarca dentro de una propuesta desde Carvap que nos hemos puesto como objetivo para este año, donde vamos a ir haciendo estos talleres que vamos a arrancar ahora por la zona 1 y zona 2, que sería zona oeste y norte de la provincia de Buenos Aires, y después vamos a ir recorriendo las diferentes zonas de Carvap. El tema de ambiente es algo que últimamente nos está preocupando demasiado y es hora de que lo empecemos a abordar con la seriedad y la importancia del caso, ¿no? Es muy importante que como productores nos capacitemos y comprendamos toda la legislación que está alrededor de estos temas de las aplicaciones de agroquímicos y seamos conscientes de los derechos que tenemos cuando los aplicamos y también de las obligaciones, ¿no? A eso va a ir apuntando todo esto. En los próximos días vamos a estar invitándolos también a participar otras capacitaciones en el tema de la receta agronómica, por ahí con una orientación más específicamente a los productores. Esta próxima capacitación lo vamos a hacer con la gente del Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, los chicos que están en el Departamento de Fiscalización Vegetal. Vamos a también en conjunto con la provincia a ir abordando estos temas, y también con la OPDS y Campo Limpio también se están llevando a cabo charlas sobre el tema de lo que es la ley de envases, que ya está vigente y que también es hora que nos tenemos que poner a hacer funcionar esto más, porque una de las patas más débiles hoy que tenemos como productores y que más nos reclaman es que no se sabe qué hacemos con los envases, y bueno, tenemos que empezar a resolver esa parte del tema. Así que ahora le voy a dar paso a María Eugenia Mañasco. Ella es abogada, especialista en recursos naturales y medio ambiente, asesora en el área de ambiente de CREA desde 2010 y también de la Fundación Torcuato Di Tella desde la misma fecha. Bueno, ella nos va a estar dando el taller de hoy, así que Nacho hoy explicó cómo iba a ser el funcionamiento, y bueno, espero que la pasen bien y que podamos capacitarnos un montón todos juntos. Gracias. Eugenia, cuando quieras. Bueno, muchas gracias a todos los presentes y muchas gracias también por la invitación. Voy a apagar la cámara por una cuestión de conexión y paso a compartir mi pantalla. ¿Me confirman si la ven? Ahí está Eugenia, ahí está por arrancar. Ahí lo tenemos. ¿No escucho? Sí, ahí se empezó. Pablo, Luis, ¿ahí se ve? Bueno, perfecto, gracias. Bueno, me interrumpen si se escucha mal o demás y tengo que volver a algún punto. La presentación de hoy va a constar de algunos módulos, pequeños módulos. Al principio una introducción sobre lo que es el derecho ambiental y cómo atraviesa a lo que es el sector agrícola y otras ramas del derecho. La idea no es profundizar ni dar una clase de derecho ambiental, pero sí para que entiendan un poco dónde estamos parados y por qué estamos donde estamos. Después vamos a hacer una encuesta que es en la que ustedes van a estar participando, que pueden participar desde la misma computadora, desde un teléfono, que nos va a permitir conocer el estado o la línea de base de cómo estamos o cómo estamos por casa. Después un repaso sobre regulación de agroquímicos con foco en la provincia de Buenos Aires y mención a las ordenanzas de las localidades de las zonas de Carvap 1 y 2. Casos jurisprudenciales, algunos casos más resonantes de los últimos tiempos. Una nueva encuesta y después una sección sobre la responsabilidad de los actores en lo que es materia administrativa, penal y civil vinculada con el uso de fitosanitarios. Y después sí, un espacio para preguntas.
Dicho esto, empezó con como si fuese una línea de tiempo. El derecho ambiental puede resultar ahora en el sector como algo nuevo, como algo que está irrumpiendo, ingresando, una temática que empezamos a ver más desde el sector, pero ya desde el año 1972 hay una convención, una conferencia por medio de la cual se reconoce el derecho a un ambiente sano. Todas las convenciones o los acuerdos internacionales que se van haciendo, en los cuales la Argentina sea parte, luego pasan a formar parte del derecho interno, es decir, como si fuese una ley cuando son ratificados por el Congreso. Y hay muchos convenios internacionales de derecho ambiental propiamente dicho, o que tocan temas del sector agro y ambiente, que ya son parte de la legislación interna. Por ejemplo, cuando hablamos de cambio climático, que hay un tratado internacional, tiene vinculación con el sector agrícola, que es emisor y que además requiere medidas de adaptación ante los cambios climáticos. También hay de Rotterdam o de Estocolmo que regulan las sustancias, los plaguicidas. 1972, que el tema del derecho a una... En Argentina el tema ambiental podemos decir que si bien es un hito en la Constitución Nacional con la reforma de 1994, en lo cual se reconoce como un derecho a un ambiente sano. Y digo con alguna tibieza porque tardaron varios años en dictarse algunas normas, que son las leyes de presupuestos mínimos, y después de tomarse ese derecho al ambiente sano que se reconoce en la Constitución, en algunos fallos judiciales. Pero va comenzando con todo esto ya un proceso de conciencia ambiental en el cual la sociedad, la comunidad, exige saber qué consume y qué es lo que está pasando, ¿no? Desde el año 2008, la Corte Suprema de Justicia empieza a dictar fallos en los cuales va consolidando la doctrina ambiental y también va estableciendo pautas que son para el poder político, pautas, principios que tiene que considerar en las normativas que vaya dictando. Y después, en el año 2015, tenemos la reforma del Código Civil y Comercial, que contempla mucho el tema ambiental, por ejemplo, estableciendo una acción precautoria de daño, que la vamos a mencionar después en la responsabilidad civil, que es esto de que de tomar una medida cautelar cuando un daño pueda ocurrir. Y como ustedes saben, con muchas de las medidas cautelares que se toman es por el posible daño que pueden generar a la salud los agroquímicos. Y también establece otro artículo que es el ejercicio abusivo de los derechos, es decir, que nadie puede ejercer un derecho individual, por más de que sea legítimo, que le corresponda, que sea lícito, pero que vaya en desmedro de un derecho colectivo como es el ambiente. Entonces, con esta línea de tiempo que empieza en el 72 a mencionarse a lo que es hoy, que tenemos no solamente antecedentes jurisprudenciales, sino también y podemos sumar a esto una presentación que está en el Senado con una modificación del Código Penal que incluye un título sobre delitos ambientales, incluyendo también estas cuestiones en el fuero penal. Bien, ¿cuáles son las características del derecho ambiental? El derecho ambiental es transversal. ¿Qué significa esto? Que atraviesa distintas ramas del derecho. Como tiene un poder, como tiene que prevenirse el daño ambiental, esto nos lo da el derecho civil, pero también se sancionan las infracciones o las violaciones al derecho penal, entonces también muy vinculado con lo que es lo administrativo y lo penal desde lo sancionatorio. Pero también a través del derecho laboral, por ejemplo, la norma de gestión de envases vacíos de fitosanitarios establece que el usuario, o sea, el productor agropecuario, tiene que capacitar a sus empleados sobre la manipulación de este tipo de envases. También sobre lo impositivo, en el caso de las industrias, por ejemplo, tienen que contabilizar sus pasivos ambientales, pero también por el tema de seguro ambiental, esto genera un impacto. En algunos casos hay tasas ambientales
ambientales, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires. El minero, bueno, los fallos que se conformando la doctrina ambiental, muchos de ellos son en los que intervienen empresas mineras. Y el agrícola, como ya todos saben, están principalmente atravesado por el tema de agroquímicos, pero no solamente el de agroquímicos, también está el tema de bosques nativos, humedales, el tema de las quemas, con lo que está pasando ahora en el Delta. Esto llegó a la Corte Suprema y ya se expidió al respecto. Entonces, el derecho ambiental es transversal porque atraviesa y forma parte de cada una de las otras ramas del derecho. Es una nueva rama del derecho, ya no es tan nueva, ya está, como les presenté en el slide anterior, venía desde el 78 configurándose, es interdisciplinario porque no lo podemos entender solo los abogados, entonces necesitamos también, y los jueces necesitan del auxilio de técnicos, especialistas, de químicos, de biólogos, de agrónomos. Es de orden público porque nadie puede pautar por debajo de lo que digan las normas ambientales, es de carácter supranacional porque están definidos en convenciones internacionales, pero además su impacto no es local, sino que también puede pasar fronteras, y es de carácter colectivo o individual porque puede perjudicar a uno solo, por ejemplo, en una aplicación de agroquímicos, que se dañe una colmena o que se vaya a un cultivo vecino y genere algún daño, va a ser un problema individual entre vecinos. Ahora también puede ser colectivo cuando la contaminación es sobre un curso de agua o va más allá y además el ambiente es desde la causa Mendoza, de la causa del Riachuelo, porque así lo define, un bien colectivo. Es decir, que es un bien indivisible, es un bien que nos importa a todos. Bueno, el artículo 40 Suprema establece que, que el bien jurídico tutelado es el ambiente y es como un macrobién y que es un bien colectivo. Establece competencias concurrentes. ¿Qué significa esto? Que corresponde a la nación dictar las normas de presupuestos mínimos de protección. A las provincias también les corresponde las necesarias para reglamentarlas, porque se reconoce que tienen competencias sobre sus recursos naturales, tienen competencia originaria. Y los municipios también pueden regular determinados aspectos que hacen a la seguridad, a la salubridad de los ejidos urbanos y a la protección del ambiente. ¿Qué significa esto? Que va a haber normas que son nacionales y provinciales, nacionales, provinciales y municipales. Por ejemplo, si hablamos de normas ambientales que tienen vinculación con el agro, en el tema de bosques nativos vamos a tener que ir a la norma nacional y a la norma provincial. La norma nacional establece pautas mínimas y la provincia establece y delimita dónde están los bosques, cuál es el procedimiento que hay que hacer, si hay un campo en zona de bosque y cuánto es, por ejemplo, si le corresponde o no una Eugenia, ahí te perdimos un poquito. hablamos de agroquímicos, vamos a tener, sí, me escuchan? Sí, te perdimos los últimos 10 segundos. Sí, bueno, entonces repito, comentaba que en el caso de los agroquímicos o de los fitosanitarios va a haber normas nacionales y provinciales y también normas municipales como las ordenanzas de las localidades que vamos a tratar hoy. Muy bien. Perfecto, ahora sí, seguí nomás. Bien. En el tema de como había comentado antes, corresponde a la Nación el dictado de las normas de presupuestos mínimos. ¿Qué son las normas de presupuestos mínimos? Esas pautas mínimas que van a regir y que no se puede regular por debajo, sí por encima de ellas. Entonces, las provincias van a tener que regular siempre por encima de ellas, no van a poder ser más flexibles en algunas cuestiones y además, estas normas que son de orden público tampoco pueden ser pautadas entre particulares.
porque entendemos, se entiende, ¿no?, que el ambiente es un bien colectivo y que es de interés de toda la comunidad. Hay varias de las normas de presupuestos mínimos que están bastante vinculadas con el agro, algunas más y otras menos. Pero, por ejemplo, la de gestión de envases vacíos de fitosanitarios tiene vinculación directa. La Ley General del Ambiente, que establece pautas de la política ambiental, también tiene vinculación. No es del agro, pero sí ha sido utilizada en todos los fallos para establecer distancias o medidas cautelares o restricciones en el uso de productos fitosanitarios. La de cambio climático, si bien no tiene una implicancia directa, el sector agrícola ganadero tiene una responsabilidad, entre comillas, en lo que hace a las emisiones de gases de efecto invernadero en el inventario nacional. La ley de aguas también tiene vinculación en todo lo que sea agua para riego o extracción de agua, que hay que gestionar los permisos. Después hay otra sobre residuos que son industriales y residuos sólidos urbanos. Tenemos la de bosques, que tiene mucha vinculación con el sector en todas aquellas provincias que tienen una superficie de bosque nativo, manejo del fuego, un tema que también está ahora IQEMA, que nos está ocupando bastante, y por otra parte se está trabajando desde la Red de Buenas Prácticas Agrícolas en una ley de... Eugenia. La silenciaron a Eugenia. Silenciaron a la oradora. Hola, les pido que manejemos el audio desde una sola persona y las intervenciones también que tengan que ver con Eugenia. A ver si le encontramos a Eugenia y la volvemos a dar. Ahí me silencié, Ahí sí. está. Por favor. Ver, ahí me habían silenciado. Sí, y si hay algún otro problema, si quieren lo manejamos desde acá, así nos organizamos. Gracias. Eugenia, vas a tener que volver a arrancar esa diapositiva. ¿Desde dónde? ¿Desde esta? Bueno, no toda la siguiente, ¿verdad? ¿Esta diapositiva? ¿Esta? Esta diapositiva, habías hablado de la... No, esta ya pasó. En esta ibas por la ley de gestión de residuos domiciliarios. Sí. Si entiendo, ibas por ahí. Hasta ahí me silencié. Bueno, no, les comentaba que hay varios proyectos presentados sobre lo que es la ley de presupuestos mínimos de aplicación. Mati Pereda está silenciando a Eugenia, por favor. Eugenia, te volvemos a silenciar. Perdón, Coba, no sé que acá no lo puedo manejar. Gracias. A ver ahí. ¿Ahí está? Sí. Déjanos, Mati. Sí, Eugenia, ahí está. Bien, perfecto. Entonces decía que había varios proyectos que se están trabajando sobre proyectos de presupuesto, de leyes de presupuestos mínimos, sobre gestión de uso y aplicación de productos fitosanitarios, sumados a los que ya están. Esto todavía no es ley, hay distintos proyectos que refieren desde la prohibición total hasta de aplicaciones aéreas hasta algunos que establecen ciertas estancias o contemplan más las buenas prácticas agrícolas. Hay un abanico importante ahí. Entonces tenemos desde toda la historia que yo les comenté al principio y algunos ítems como las leyes de presupuestos mínimos, esto de que de que es necesario el municipio, de principio precautorio, que también es el que es utilizado en todos aquellos fallos que involucran al sector, y el principio precautorio lo que establece es que cuando haya un peligro de daño, que este tiene que ser grave e irreversible, la falta de información científica no tiene que ser la justificación para postergar una decisión. Y esto es tanto para la administración pública cuando tiene que aprobar un producto, por ejemplo, o cuando tiene que autorizar una obra, como para los jueces cuando tienen que tomar una medida cautelar. El principio precautorio es uno de los principios que está establecido en la Ley General del Ambiente, que establece
parece que estos principios tienen que ser tomados en cuenta para toda la política ambiental de la Argentina. Y son un montón de principios. Nombro el principio precautorio, pero, por ejemplo, la Corte Suprema en un fallo del año pasado reconoce un principio que no está en esta ley, pero que ya es parte del derecho, y que es el principio pro natura, que es, habrán escuchado muchas veces, se va hacia el reo, ¿no? O hacia el que delinque. Ahora, es pro natura. En caso de duda, siempre se va a cuidar a la naturaleza o a proteger a la naturaleza. También hay otro principio del que se habló en este fallo, que es en el caso Majul, contra Municipalidad del Pueblo General Belgrano, que es por un tema de humedales, también vinculado al agro, que está hablando de el principio pro agua también. En caso de duda, siempre se tiene que proteger al agua. Entonces, este es uno de los principios que va a regir toda la política ambiental, pero también rige la decisión de los jueces, junto con otros principios que están en la Ley General del Ambiente, como por ejemplo el de prevención, el de no regresión, que no se puede legislar por menos de lo que ya se venía legislando, pero también ahora estos dos nuevos dictados que hace mención la Corte en este fallo, que es el indubio pro natura e indubio pro agua. Que podemos llamar de la presentación, en la cual se hace, mi intención era hacerles una pequeña introducción en lo que es el derecho ambiental. Es una rama del derecho muy compleja, pero he intentado sintetizarla en 20 minutos, así que para que tengan idea del contexto en el cual después se van a desatar los puntos que vamos a seguir tratando. Ahora sí, si están listos, si les parece, podemos empezar con lo que son las preguntas para ir entrando y conociendo nuestra línea de base sobre la normativa nacional, provincial y municipal en materia de agroquímicos. Si me escuchan bien, Eugenia, y acá Sí, sí. te podemos pedir que hay un cartel a ver si lo podés ocultar, que tapa parte de la presentación, Ah, que dice dejar de compartir y al lado dice ocultar. ¿Te aparece a vos? a ver ahí. Ya lo corrí yo, oculto, ahí. Ahí está, perfecto. Ya no les tendría que aparecer. Bien, Bien. no Bueno, aparece. si le parece, lo que quería invitarlos era que desde su computadora o desde su celular entren a la página www.menti.com y pongan el código que está acá en esta pantalla. Lo que queremos es invitarlos a que ustedes nos contesten si conocen la ordenanza municipal de agroquímicos, en el caso que estén en una localidad en la cual no tiene ordenanza y sepa que no la tienen, pueden saltear la pregunta, que no va a tener ningún punto no se va a valorar. Lo mismo con la normativa provincial de agroquímicos. Toda la provincia de Buenos Aires tiene normativa, con lo cual acá si la conocen es sí o no, o más o menos, donde 1 es nada y 5 es lo óptimo, lo mejor posible. Y después algunas preguntas que están más relacionadas a la operatividad del trabajo. Así que bueno, quería invitarlos a participar, que pueden empezar a votar. Si se fijan ahí en el chat, Pablo Ginestet puso la página que es www.menti.com y copian y pegan ese código y automáticamente les aparece una encuesta. ¿Sí? Lo pegan en una pestaña nueva del ordenador. Y si no, ahí hay otro link, el cual directamente lo lleva a la encuesta. Gracias.
No sean tímidos, que hay más gente presente que votos. Buenísimo las personas que van poniendo completado, está bueno, así que vayan completando la encuesta y nos van avisando, Bien. así sabemos más o menos el tiempo, Tengo 35. más o menos el tiempo que nos va a tomar No sé volver a cuántas personas hay presente. Sí. No 106. sé cuántas personas hay presente. Ah, bueno, no, el número de encuestas está en 40 horas, va subiendo, pero de todas maneras puede ocurrir que no todos los presentes estén vinculados directamente con la aplicación de los productos. Por supuesto, la encuesta es anónima, así que no mientan, así Eugenia tiene un mapa de la base con la cual está. Les vamos pidiendo también a todos aquellos que votaron que no salgan de la página porque hay unas preguntas que siguen, entonces a medida que yo pase el slide les va a aparecer a ustedes la siguiente pregunta. Si le parece, podemos ya ver los resultados. Si me deja. A ver. No. Ah, puede fallar. A ver. Eugenia, vos nos das paso al siguiente porque si no, cuando se termina la encuesta dice saltar pregunta. Abajo. Sí, les voy a dar paso les voy a dar paso al siguiente, quería mostrar los resultados, pero Por eso a ver, si te quedas en la página donde respondimos la encuesta, ¿están abajo viendo la siguiente? figura, yo sí, esperemos que el resto también. Cuando preguntan la valoración, por supuesto es del 1 al 5, el 1 sería que o no Sí, conoces o conoces muy poco la el, reglamentación y 5 es que sí. exacto. 1 es que no la vas, 5 que más que sí Sí, la vas y 3 que más o menos, a veces sí, a veces no, si quieren, ¿sí? exactamente. Y en las barreras, que esta es la siguiente slide de las barreras que identifica, son las barreras que encuentran para que lo que es 3 no sea 5 o para lo que es 1 no sea 5. Puede ser, entonces acá se hay algunas opciones. Por ejemplo, la barrera institucional podría ser que no se cuenta con un centro de acopio transitorio o o por ejemplo, el tema de la receta fitosanitaria, un aumento de costos, falta de capacitación, falta de informaciones. ¿Qué es lo que impide que no todo sea 5 y esté en valores intermedios? Y fíjense por favor que cuando contestan las mismas presentaciones dice que esperen, no se vayan, que después viene otra pregunta. ¿Sí? No cierren la página donde Esta es dicen la hacen. última igual. Bien. Esta es la última de este bloque, después vamos a pasar a otras preguntas. Si les parece, si mientras siguen votando, si quieren empiezo un poquito con la presentación para que no nos demoremos tanto.
Sigo con la presentación, pueden seguir votando. Yo voy a dejarlo en esa página, ahí. Y empezamos a hacer un repaso de la normativa nacional. Entonces, todo saque y después seguimos por provincia y por municipio. Entonces, de todas maneras, que aquellos que no la conocen, la pueden empezar a conocer ahí, y aquellos que la conocen o creían que la conocían, tal vez acá se enteran de algo nuevo. A nivel nacional hay como les dije, no había una ley de presupuestos mínimos de aplicación de productos fitosanitarios. Sin embargo, hay varias que se están gestando, o hay varios proyectos que están presentados. Sin embargo, hay una ley del 2015 que declara de interés nacional la sanidad de los animales y los vegetales, la prevención, el control y la erradicación de las enfermedades y plagas que afecten la producción agropecuaria y forestal. Esto es muy importante porque pone en el tapete, digamos, algo que se discute en muchos de los procesos, o de estas medidas cautelares que luego terminan siendo cuestiones de fondo, juicios más largos, en los cuales se pone de resalto el cuidado del medio ambiente y como un derecho individual a la producción. Bueno, acá hay algo que es de orden público, digamos, el uso de estos productos para prevenir la propagación de las plagas. Entonces, esta norma resulta de utilidad y es una manifestación que llegó en un momento bastante interesante referido a la judicialización de casos por uso de agroquímicos. A nivel nacional, SENASA, que es la autoridad de aplicación, lo que tiene a su cargo es el registro de todos los productos fitosanitarios que se usan y se comercializan para el control de las plagas. Están inscritos todos estos productos y para cada producto que está inscrito se entrega un certificado de uso y comercialización que permite que sea utilizado en todo el territorio nacional para el cultivo y para el tratamiento de la plaga para el cual fue autorizado. Con lo cual acá en la práctica quedan algunos productos que se utilizan por práctica agrícola, por costumbre o porque no tienen sustitutos o no tienen otras alternativas en cultivos para los cuales no está aprobado. Puede pasar en los intensivos, en algunos cultivos intensivos, pero también puede estar pasando en los cultivos extensivos o en la producción extensiva, y esto es importante. Hola, esto es importante para el momento de hacer la receta fitosanitaria, porque ahí se deja una constancia de que se está autorizando un producto para el cual, para una plaga o para un cultivo que no fue autorizado o no tiene un certificado de uso. Pasa que muchas veces esto no se hace por unas cuestiones de costo y las empresas fabricantes solamente lo registran para lo que tiene mayor salida o mayor venta. Entonces también hay una resolución bastante reciente de SENASA para poder ampliar los registros. Los límites máximos de residuos en granos, que también están establecidos en SENASA, es cuánto de determinado plaguicida puede tener un producto agrícola para ser puesto en circulación y para ser comercializado. SENASA también tiene un listado de productos, como les decía, los registrados, que son aquellos aprobados, pero también tiene un listado de productos prohibidos. Las dos últimas resoluciones de SENASA que prohíben productos, uno de ellos es el 2,4-D en su forma de éster butílico o isobutílico. Entonces, esto va a regir a partir del año que viene. En realidad, la resolución dice hasta el 2020, pero se hizo una extensión de un año más y es hasta el 2021 para lo que es uso. Para todo lo que es fabricación y comercialización, no. Pero para el uso, o sea, si hubiese o alguien tuviese este producto, lo puede usar hasta julio del 2021. Después de esa fecha pasa a ser un residuo peligroso, con lo cual cualquiera que lo tenga debiera no tener ningún tipo de producto estoqueado o almacenado, porque es considerado un residuo peligroso y por lo tanto va a tener que ser dispuesto como residuo peligroso, y esto tiene costos adicionales para el productor. Y usarlo fuera de la fecha en la cual está permitida también es considerado que están usando un residuo peligroso. Y después vamos a ver el tipo de sanciones para estas cosas. Bueno, y hay una resolución ya del 2018 con otros productos que ya quedaron vencidos en 2019.
También establece la clasificación toxicológica. ¿Por qué es importante la clasificación toxicológica? Puede ser una buena práctica aplicar aquellos productos clase 4 o clase 3 sobre otros, siempre que se pueda elegir. Pero es importante porque muchas ordenanzas, y en algunas provincias también, se establece esta diferencia de aplicación de productos en lo que se llama las zonas de amortiguamiento, permitiéndose el uso de productos en la zona, porque también si no es considerado por antecedentes jurisprudenciales, no por ley, lo veremos después, puede ser considerado como un residuo peligroso. Los productos que son clase 3 o clase 4 lo son por marca comercial, no por principio activo. Y esto es importante que lo tengan en cuenta porque cuando se adecuó la categoría de la clasificación toxicológica, no todos los productos pasaron a ser clase 4 automáticamente, sino que había que presentar determinados estudios. Y los que presentaron estudios subieron o mantuvieron su categoría y otros no. Pero bueno, siguiendo la clasificación toxicológica que dicen las ordenanzas más lo que dice el Marbete, hay que verificar si se puede aplicar en una zona o no. Ahora sí pasamos a la normativa de la provincia de Buenos Aires. La normativa de la provincia de Buenos Aires es del año 89 y del 91. Son normas viejas, las que están regulando viejas y en algunos aspectos pueden haber quedado más obsoletos, pero se fueron complementando con resoluciones. Pero hay cuestiones de base que están en esta ley. Primero es que queda prohibida la venta al usuario sin receta agronómica obligatoria. Hoy, en la práctica, lo que se utiliza, o se exige o debiera exigir la receta para los productos clase 1 y 2, para lo que es 3 y 4, se acepta el remito A. Pero sí está prohibida toda aplicación de receta sin receta agronómica. O sea, la venta para productos 1 y 2 y están aceptando el remito A para 3 y 4. Pero para lo que es aplicación en cualquier área, sea área de amortiguamiento o área rural, siempre se necesita receta de aplicación. No hace falta ni que la ordenanza de un municipio lo diga o lo exija. Es por ley provincial desde el año 89 que se necesita receta de aplicación. Establece que no establece áreas de no aplicación terrestre, pero sí establece áreas de no aplicación aérea que son 2 kilómetros desde los centros poblados. Exige que las empresas aplicadoras estén inscritas en un registro. Y este registro, yo les voy a dejar el link acá, pero tienen todas las empresas aplicadoras que pueden buscar por partido cuáles están registradas. No. Ahí vuelvo. Acá. Perdón, Entonces, en ese registro ustedes pueden verificar si está registrada en la provincia o no esa empresa aplicadora. Y también cuando existen colmenares, ver un registro de colmenares, eso es un poquito más difícil, entiendo las dificultades, pero nacionalmente hay un registro donde algunos estarán registrados y sí, también les dejo el link. Después hay una resolución en el 2014 que establece la receta online. Como les había dicho antes, la receta de aplicación es un documento obligatorio para todas las aplicaciones, sin excepción de cualquier tipo de producto químico biológico de uso agropecuario, independientemente de si se está cerca o no de un centro poblado y de la clase toxicológica que se vaya a utilizar. La receta online está en la página del ministerio y ustedes ingresan, aquellos que estén matriculados, pueden ingresar con la matrícula. El ministerio tiene un listado ya de matriculados, con lo cual no hay que inscribirse en general, pero bueno, si no estuviese o fuese un nuevo matriculado, por ahí hay que hacer un trámite previo, pero si no, todo online. Si no, se puede ingresar y hacer la receta en este sitio web. En el 2016 se restringe el uso de 2,4-D en
sus formulaciones esteres butílicos o isobutílicos. Tengan presente que SENASA lo prohíbe desde el 20, lo va a prohibir para su uso a partir de julio de 2021, con lo cual hay una restricción, pero esta restricción deja de ser restricción desde el 2021, cuando pase a estar prohibido a nivel nacional y por ende también en la provincia de Buenos Aires. Y después en el 2019 hubo una resolución que decía que había que abstenerse de realizar aplicaciones cerca de en los lotes lindantes a las escuelas o establecimientos educativos, los campos de bombeo, los pozos para abastecimiento público y los cuerpos de agua. Esta resolución se encuentra suspendida, fue duramente criticada por no establecer zonas de exclusión y hoy sigue suspendida, igual que todos los convenios que firmaron los municipios con las provincias. Lo que les quería mostrar acá es una herramienta que se llama Mapa Legal CREA. El Mapa Legal CREA es una herramienta que se desarrolló desde el área de ambiente de CREA, desde donde yo trabajo, y es abierta a todo el público y pueden ver la legislación un resumen de la legislación de agroquímicos por provincia. Ustedes googlean Mapa Legal CREA y sale primero, es más fácil que si les paso el link. Por ejemplo, como están mostrando acá el video, provincia de Buenos Aires, y les va a aparecer un resumen de la ley nacional, un resumen del decreto, con un resumen de cada una de las resoluciones y en los casos que estén disponibles en las provincias, en general suele ocurrir, las leyes van a tener un link a la ley. Es más difícil en los municipios encontrar digestos online, pero estamos trabajando en el mapa para poder hacer un repositorio de leyes y que se pueda descargar desde ahí para los casos municipales. Bien, en el caso de lo que es zona 1 y zona 2 de CARVAP, lo que figuran primero, eso es lo que está en el mapa legal CREA, y lo que tiene la X son aquellas ordenanzas, localidades que no tienen ordenanzas, o si la tuvieran no las conocemos porque no están en los digestos pero nos atrevemos a decir que no tienen. Entonces, si alguien tiene revisa el mapa y ve que hay algún documento que nos puede aportar, me lo acercan, o ordenanza de otro partido que ven que no está, también nos lo acercan porque es una herramienta interactiva y lo que pretendemos es tener un resumen, no asesorarlos, pero sí que tengan un resumen que sea digamos, un primer contacto o comprensión hacia la norma municipal. Acá lo que pretendía hacer, porque es muy difícil poner de la zona 1 todas las localidades que tienen, poner los metros de exclusión o de amortiguamiento de cada una de ellas, porque no todas las llaman igual, muchos diferencian, los metros no son lo mismo de acuerdo al punto que se tome de partida. Por otra parte, pueden hacer diferencia por la clasificación de productos. Entonces, lo que hicimos acá fue un listado del partido, quienes tienen ordenanza y los números, están todas estas en el mapa legal CREA, con lo cual pueden obtener de ahí un resumen. ¿Cuáles de estos municipios establecen una zona de exclusión o de resguardo o de no aplicación o sensible? Tienen distintos nombres. Esto es un área dentro de la cual no se puede aplicar en forma terrestre, en forma aérea ya lo establece la provincia. ¿Cuáles de ellas se adhieren a la normativa de la provincia y no ponen ni distancias ni condiciones nuevas? ¿Cuáles establecen una zona de amortiguamiento, entendida como aquella en la cual se puede aplicar siguiendo determinadas pautas y bajo determinadas condiciones? ¿Cuáles establecen una zona sensible? Que la zona sensible puede ser las escuelas, los cursos de agua, los pozos de abastecimiento de agua potable, las viviendas de empleados, de viviendas aisladas. ¿Y cuáles requieren registro? Antes yo les mostré que en la provincia había un listado donde estaban registradas y debían estar registradas todas las empresas. Bueno, muchos municipios, como pueden ver acá, la mayoría, exigen también registros locales. Algunos tendrán que cumplir algún requisito adicional y otros lo que exige es que acredite simplemente que está registrado en la provincia. Lo mismo para zona 2, aquellos que establecen
registros. En el caso, por ejemplo, de Capitán Sarmiento, solamente los registros son para empresas aéreas, pero la mayoría establecen una zona de exclusión, o sea, son más exigentes que lo que es la provincia de Buenos Aires, que no establece zona de exclusión en lo que es área terrestre, aplicación terrestre. Una zona de amortiguamiento, la provincia de Buenos Aires, la ley, por eso les decía, es del fines de los 80, de los 90, estos conceptos no estaban introducidos en lo regulatorio. La zona de amortiguamiento, zonas donde se puede aplicar bajo determinadas condiciones, y por supuesto zonas sensibles que la provincia lo intentó introducir mediante una resolución que hoy está suspendida. El mapa legal CREA, que tiene la información, como les comentaba, a nivel tiene información a nivel nacional, este resumen de SENASA que les comenté, a nivel provincial, que fue lo que vimos en el video anterior, también tiene información a nivel municipal. También tiene información sobre otras temáticas, que son las otras burbujas del inicio que aparecen, que es sobre bosque nativo o algo de fluentes de tambo y gestión de envases vacíos de fitosanitarios. Como les comentaba, la herramienta es de acceso público, no se requiere registro previo ni nada por el estilo, así que accediendo desde Google pueden entrar y ver de cualquier localidad, y esperamos que nos faciliten toda información que no está acá. También aprovecho para comentarles que estamos trabajando en una nueva solapa que es de feedlot o engorde a corral, en donde vamos a introducir también la normativa nacional, la normativa provincial y alguna de pocos municipios que están estableciendo distancias de aplicación o cantidad de cabezas permitidas de acuerdo a la zona en donde se instalen. Bueno, entonces vimos legislación provincial y un repaso en las ordenanzas de cada una, porque son muchos, pero bueno, cualquier consulta sobre el final de la presentación van a tener mi contacto, y con la ley en mano podemos ver cualquier duda que tengan, pero como resumen que aplicaría para todos, y para estar en el marco de lo que es la ley y cumplir la ley, primero se deben considerar las distancias de aplicación, y respetar estas zonas de exclusión y zonas de amortiguamiento, los productos que se pueden utilizar, aquellos productos que están registrados o que no están restringidos en determinados periodos del año, respetar las condiciones de aplicación y las buenas prácticas en zonas cercanas a áreas sensibles, como los cursos de agua, las escuelas o viviendas aisladas, observar siempre las condiciones de aplicación, viento, temperatura y humedad, avisar al municipio en el caso de que así lo exija la ordenanza, o avisar a las escuelas o a la delegación municipal lo que está estableciendo cada una de las ordenanzas. El aviso previo es importante, como es importante cada uno de los otros puntos, y cumplir cada uno de los puntos que establece la normativa que les corresponda por la localidad en la que estén produciendo. Productos volátiles, en el caso del 2,4-D, siempre es requisito contar con la receta fitosanitaria para la aplicación en cualquiera de las zonas, y tienen que archivarla por un periodo de tiempo que, si bien muchas leyes dicen 2 años, esto tiene que ser 3 años por una modificación del Código Civil, o por lo menos es una recomendación que les doy, archivarla por 3 años, y si tienen espacio, archívenla por más. De todas maneras, hoy hay un registro online en lo que es la provincia de Buenos Aires, con lo cual tienen ese back, pero es importante quedarse con la constancia de la receta de que aplicaron cumpliendo con este paso, y entregando la receta con las condiciones de aplicación también al aplicador, ¿no? Y la receta siempre hecha por un asesor fitosanitario, que es un ingeniero agrónomo matriculado que está en el registro de la provincia de Buenos Aires. Con relación a los envases, el lavado a presión o el triple lavado de los envases, que ahora lo vamos a ver, y la entrega en un centro de acopio transitorio. Entrando ahora sí con el tema de los envases
cuando vimos que había varias leyes de presupuestos mínimos, mencioné la de gestión de envases vacíos. Lavados tienen que serlo, tanto por el usuario, que es considerado el productor, como por, en todo caso, el aplicador. Y va a haber dos corrientes de residuos, unos que son los que se les puede hacer este prelavado y aquellos que no. Esto es porque tengan, por ejemplo, sustancias que no sean dispersables en agua. Entonces, estos envases tienen que ser entregados en los centros de acopio transitorio. Eso es lo que establece esta ley de presupuestos mínimos. Y establece un circuito que va desde el usuario al centro de acopio transitorio y del centro al operador y del operador a la industria. Lo que nos convoca acá, digamos, productores, del usuario a los CAT, se puede trasladar en cualquier camioneta o cualquier tipo de transporte. No se necesita que sea un transporte habilitado como residuos peligrosos ni nada por el estilo. Esta responsabilidad de los de establecer el sistema de gestión para que el envase sea recuperado. El comercializador o lo que sean los distribuidores y las agronomías que tienen que entregar la información al usuario o al que va a comprar de dónde tiene que devolver ese envase y además colaborar en todo este sistema de gestión. Y el usuario o el productor agropecuario tiene que realizar el procedimiento de reducción de residuos o el triple lavado, lavado a presión por él o por cuenta de otro, se lo puede encargar al aplicador. Tiene que almacenar los envases en un lugar que no afecte al ambiente y a la salud y puede tenerlos hasta un año, fecha en la cual después tiene que devolver. Tiene que capacitar al personal sobre la gestión adecuada de los envases vacíos de fitosanitarios. Cuando hablábamos de que el derecho ambiental era transversal, di esto como ejemplo, que tenemos la obligación de capacitar a los empleados sobre esta temática, sobre el riesgo que tienen el tipo de productos, cómo hay que disponerlos y qué pasa si no se los gestiona adecuadamente. Y bueno, finalmente la entrega a los centros de acopio transitorio. La provincia de Buenos Aires, como también había la legislación, la provincia de Buenos Aires dicta una resolución en la cual establece cuáles son las condiciones que tienen que tener los lugares donde se van a estar guardando los envases vacíos. Eugenia, te perdimos un cachito. ¿Estás ahora? ¿Desde dónde? Cuando Hola, dijiste hola. que se establecen las características que deben tener el... Hola. Sí. ¿Me escuchan? Hola, Eugenia. Sí, Ahora sí que sí, las ¿me escuchamos. escuchas? Bien. Sigo entonces, que esta resolución del 2019 establece los requisitos que tienen que tener el lugar donde se van a dejar los envases siempre que no superen los 10.000 litros. Esta resolución modifica una anterior que decía 1.000 litros. O sea que hasta 10.000 litros, se pueden tener envases hasta 10.000 litros por un año, siempre que se cumplan estos requisitos que lo sintetizo con la foto, de cómo tienen que estar guardándose. Y luego llevarlos a un centro de acopio transitorio. Si se van a copiar más de dura, son otros. Esta es la situación de la provincia de Buenos Aires hoy, de la cantidad de centros de acopio transitorios que hay. Se está avanzando, se está desarrollando uno en Tandil, que está bastante avanzado el tema, y hay otros más. La provincia de Buenos Aires es la provincia que más avanzada está porque dictó su propia resolución estableciendo y aprobando el sistema de gestión que se habían presentado las empresas registrantes. El principal sistema de gestión está presentado por Campolim, que reúne a CASAFES y AFA y no sé si algunas empresas más, y están dentro de la provincia de Buenos Aires todos estos centros de acopio. Como les comentaba hoy, el mapa legal también tiene información sobre los centros de acopio.
en donde nosotros lo que hicimos ahí fue en esta segunda burbuja de Disenvases hacer un resumen de la legislación nacional, un resumen por provincia de la legislación, por Buenos Aires es la más avanzada, y marcamos todos los centros de acopio transitorio donde se pueden llevar los envases vacíos con los datos están en el registro de la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires tiene un listado de centros de acopios aprobados y ahí mismo nosotros tomamos esos datos y los volcamos al mapa legal CREA. Bueno, después de esta presentación sobre la normativa nacional, provincial y qué municipios o qué localidades tienen ordenanzas y cuáles establecen zonas de exclusión y amortiguamiento, que nos cuente las cosas bien y se dan cuenta que tienen un margen de mejora o no lo tienen. Así que bueno, los invitamos de vuelta a ingresar a Menti para que ahí de vuelta con el código les voy a habilitar la página, puedan bien, vamos 23. Los invito a que sigan votando, a ver si tienen un margen de mejora, nos vamos contentos porque por lo menos cumplimos con la parte de la barrera de información o de conocimientos y aportamos algo nuevo. Pero si les parece, mientras siguen votando algunos, voy avanzando un poquito con la presentación. No queda mucho, pero así dejamos un buen espacio para preguntas si les parece. Perfecto, Eugenia. Los que preguntan ahí que si se estaba escuchando o no, en realidad estamos dando espacio para que contesten esa encuesta, que en el chat pusimos el link. Pero bueno, Eugenia, si querés, seguí avanzando que... Bien. Sí. 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 Dale. Sí, sí, sí. Bueno, antes en la materia, este caso es el caso del barrio Ituzaingó de Córdoba, en el cual se efectuaron aplicaciones en un área que no estaba permitida, se había declarado la emergencia sanitaria porque era una zona muy vulnerable que se está viendo afectada por distintas cuestiones, su ubicación, había un relleno sanitario instalado o un basural anteriormente y algunos y por tanto se había decretado el estado de emergencia y se había considerado que en esa zona no se podía aplicar por esta emergencia. Entonces lo que se discute en este caso es si la aplicación, más allá de si no discutir las pruebas, no acá, digamos, en esta presentación, sino lo que quería traer y resaltar era que lo que se discute en el caso es si la aplicación dentro de un área no permitida era considerado
un residuo peligroso o no. Bueno, un poco les fui adelantando que ya el resultado de este fallo durante la presentación, que sí, que en este caso se consideró que es un residuo peligroso usar agroquímicos en un lugar donde no está permitido. El Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Córdoba lo que hace es establecer esto de que es un residuo peligroso porque se utilizó en una zona próxima a un colectivo humano vulnerable y que estaba esta prohibición. Corrige un poco lo que había dicho la instancia anterior de que el agroquímico o el fitosanitario es un producto peligroso desde el momento en que se abre el envase y se utiliza y se aplica a la planta, lo cual es una situación, es peligroso para, digamos, para la producción en sí misma, considerarlo así, porque en realidad el producto fitosanitario, su fin es que vaya a la planta o que vaya al suelo. Entonces, lo que considerar lo que estamos usando residuos peligrosos para producir era muy complejo. El Tribunal Superior de Justicia de Córdoba aclara en su sentencia diciendo que más allá del acierto o desacierto de considerar en todo caso, todo el tiempo al agroquímico, equipararlo a un residuo peligroso, sí lo es cuando se utiliza en una zona prohibida por su proximidad a un colectivo humano vulnerable. ¿Por qué es tan importante ver si es o no un residuo peligroso? Bueno, porque el residuo peligroso, hay una ley de residuos peligrosos que establece sanciones penales. Entonces se configura un delito cuando se realiza alguna contaminación o se pone en peligro, ni siquiera que necesita que se contamine, sino que se pone en peligro al ambiente con el uso de residuos peligrosos. Por eso este primer caso fue bastante comentado en relación a la categoría que se le daba al agroquímico y sobre todo por cómo lo había considerado la Cámara, que después lo corrigió la Corte Suprema. En este caso se condenó a un productor agropecuario y a un aeroaplicador por las aplicaciones que hicieron en ese año. Entonces, los agroquímicos, y ya lo adelanté un poco, son residuos peligrosos y se aplican en prohibidos. Les agrego acá, más allá de lo que dice la presentación. Otro de los casos es en Entre Ríos. En este caso hay 3 fallos, lo que se llama Foro Ecologista 1, Foro Ecologista 2 y Foro Ecologista 3. En el primer caso se prohíbe la aplicación a 1000 metros de las escuelas rurales de la provincia y a 3000 aéreas y se deja librado porque el juez no puede decidir y entrometerse en la facultad que tiene el Poder Ejecutivo de regular, pero se le deja al Poder Ejecutivo de la provincia que dicte las normas que considere para establecer áreas de exclusión en zonas cercanas a escuelas, siempre que se cuide y que con esas distancias se esté cuidando al alumnado, ¿sí? Que son los niños de las escuelas rurales. El Poder Ejecutivo, el Gobierno de Entre Ríos, dicta un decreto en el cual se lo considera, se le pide la inconstitucionalidad y se lo decreta inconstitucional porque dice que no cumple las pautas que estaba estableciendo el juez. El juez no puede decir que son 1000 y 3000, no puede dictar una ley o una ordenanza diciendo los metros y estableciendo en qué condiciones hay que aplicarlas. Pero si no hay ley, puede hacer algo porque interés del ambiente por encima del interés individual que es producir. Entonces, le dice al Estado, regulen ustedes con unas distancias que sean razonables y que garanticen la protección de los alumnos y de los niños. Y cuando llevaron ese decreto, o cuando sacan el decreto, se declara inconstitucional porque no se había cumplido todas las pautas que había dado el Foro 1. Después se hace otro decreto, el cual sí es considerado constitucional. Los decretos son zona de exclusión de 100 y 500 metros y una zona de restricción, la llaman acá, que sería una zona de amortiguamiento de 500 y 3000 metros. Bueno, obviamente esto fue se apeló por Foro Ecologista, que pretendía que se declare también la inconstitucionalidad de este decreto, y fue rechazado el recurso extraordinario de Entre Ríos, está vigente.
Y otro caso que le sonará más porque es cercano a todos nosotros, que es acá en la provincia de Buenos Aires, es el de Pergamino con la contaminación de agua. En este caso se vuelve a aplicar el Código Penal porque se considera nuevamente que que el agroquímico, lo que queda del agroquímico, es un residuo peligroso porque llega a un lugar o a una zona a la cual no tendría que haber llegado. En este caso también tenemos primero una primera medida cautelar en la cual se establece un límite de 600 metros, pero para los barrios que estaban indicados en la primera presentación y para determinados productores agropecuarios, pero se amplía y se hace extensiva esas distancias para toda la ciudad de Pergamino y también se amplían los metros de 1095 para terrestres y de 3000 metros para aérea. Bueno, nada, y después hay otro fallo en el cual se corrige la sentencia porque en el caso 2 cesalmente no es correcto, entonces se aclara y se dice que no hacía falta que quede firme la sentencia, sino que inmediatamente se debía cumplir con esta distancia en toda la ciudad de Pergamino de 1095 y de 3000 metros para el caso de aplicaciones aéreas. ¿Qué trae esto aparejado? Dos cuestiones que ustedes conocerán, dos hechos nuevos que terminaron con el procesamiento y un embargo para productores y para aplicadores dentro del partido en el cual, en un caso, se aplicó aparentemente en un área donde estaba rigiendo la cautelar, estos 1095 y 3000 metros. Y en otro caso, donde la cautelar no estaba vigente, que era fuera de la ciudad de Pergamino, pero que no estaba vigente la cautelar, pero sí la ordenanza, y por una distancia o una diferencia de 10 metros. ¿Por qué es el procesamiento? Porque dicen que hay contaminación ambiental de un modo peligroso para la salud mediante la utilización de residuos calificados como peligrosos. Entonces, por la ley de residuos peligrosos, que establece que en el caso de que se contamine se va al artículo 200 del Código Penal, queda habilitada esta vía penal. Entonces, ahora sí podemos entrar en lo que son las responsabilidades de los sectores si no se cumplen las normas, ¿no?, sobre agroquímicos. En primer lugar, una infracción es administrativa. Si se infringe una ordenanza, habría una infracción administrativa, en la cual cada ordenanza establecerá sanciones que pueden ser apercibimiento, decomiso, clausura, etc. Ahora, ¿qué pasa si cuando se hace esa infracción se genera un daño ambiental? La Ley General del Ambiente, que es esta ley de presupuestos mínimos, establece la responsabilidad por daño ambiental y dice que la responsabilidad civil y penal es independiente de la administrativa. O sea, que se puede tener una multa por aplicar sin receta fitosanitaria o por aplicar sin haber avisado al municipio, pero también si se genera un daño ambiental, se abre la vía civil y la vía penal. Entonces, el que genera el daño ambiental va a ser responsable y la responsabilidad primaria va a ser restaurar o volver las cosas al estado anterior al que estaban. Si hay intervención de personas jurídicas, entonces también la responsabilidad se hace extensiva a todas aquellas autoridades y profesionales en la medida de su participación. Y si en la comisión del daño ambiental colectivo participan 2 o más personas y no se puede determinar en qué medida cada uno generó el daño, entonces van a ser responsables solidariamente. Estas son las pautas de la responsabilidad por daño ambiental que establece la Ley General del Ambiente. Entonces tenemos la responsabilidad administrativa por una infracción a una ordenanza, por ejemplo, y peligrosos. El Código Penal hoy no tiene otro tipo de responsabilidad penal por contaminación ambiental, sí está establecido en la reforma. Entonces, para no apabullarlos con más datos legales, es la Ley de Residuos Peligrosos, que establece las penas del Código Penal para aquel que usando residuos peligrosos, o sea, hay que usar residuos peligrosos, si no, no es un delito, envenene,
altere o contamine de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general. Y las penas, si son si el delito es doloso o es culposo, van a variar. Pero esto aplica utilizando residuos peligrosos. Por eso esta clasificación del agroquímico como residuo peligroso y en qué casos va a determinar si habilita o no la vía penal o va a quedar en la parte de sanciones administrativas. Esto ya lo comenté y acá lo que les quiero mostrar es el nuevo Código Penal, que ya no importa si es con residuos peligrosos o no, es una propuesta de Código Penal o una norma provincial que proteja el ambiente, contaminar el ambiente, pero ya no importa si es con residuo peligroso. De hecho, si es residuo peligroso es un agravante. Un agravante significa que va a haber más pena. Esto es un proyecto, pero ya zanjada si sale esto. Ya cualquier contaminación al ambiente, no importa con qué, sino infringiendo una ley, es un delito penal. Y en todos los casos se establece responsabilidad de las personas jurídicas. Y entramos en la responsabilidad civil, que como les comenté al inicio, hay una reforma en el Código Civil del año 2015 que empieza a contemplar la responsabilidad por daño ambiental. Y la responsabilidad por daño ambiental comprende dos funciones de la responsabilidad. Una que es la preventiva, que la incorpora el Código Civil, y que es la acción preventiva que se está utilizando para introducir medidas cautelares por el uso de agroquímicos, por ejemplo, en el caso de Mar Chiquita, en el cual se estableció también una cautelar de no aplicación. ¿Y qué es? Que procede cuando una acción, en este caso antijurídica, hace previsible que se puede producir un daño, su continuación o agravamiento. Y no importa si hay culpa o dolo, importa que sea una acción antijurídica. La acción antijurídica no es considerada la acción contraria a la norma, es una conducta que puede generar un daño que otra persona no tiene por qué soportar. Entonces, preventivamente el Código Civil da una herramienta para que ante un posible daño se inicie una como se inicia una acción preventiva. Pero también hay otra manera de prevención del daño que son cumpliendo todo el de no regresión. Les comenté el indubio pro natura, el indubio pro agua, que no están en la ley, pero que fueron determinados por la Corte Suprema. Y después el Código Civil, la responsabilidad civil por daño ambiental tiene otra función, otro ámbito, que es la de recomponer y reparar ese daño. La obligación prioritaria es la de devolver las cosas al estado anterior. Pero si eso no fuese posible, entonces hay que indemnizar al que sufrió el daño, que si es individual es más sencillo, si es colectivo habrá un fondo de compensación ambiental y la indemnización correspondiente. Entonces, puede ir por causa civil una acción de prevención o de indemnización. Hasta antes de la reforma del código, todo estaba asociado a la indemnización, a una causa por daños y perjuicios. Bueno, ahora se puede actuar antes de que se genere el daño. ¿Qué pasa si cumplo con las normas legales? Bueno, hay una licencia social para producir, un permiso para producir. El riesgo cero no existe, pero uno puede tomar todas las medidas para para minimizar el riesgo o para mitigar en el caso de que, o tener las medidas a la mano, digamos, para mitigar en el caso de que ocurriese un riesgo. Se supone que cumpliendo con toda la normativa que hay, nacional, provincial, municipal, cumpliendo con las buenas prácticas, entonces se minimiza lo máximo posible cualquier tipo de riesgo de deriva, de contaminación, de olor o de malestar que pueda generar en la sociedad. Nos habilita el diálogo social, porque muchas veces se establecen distancias de 2.000, 3.000 metros como una medida precautoria, el sector sale a decir que es una barbaridad, lo cual es cierto, quedan muchas hectáreas que no se pueden producir, pero no solamente eso, sino que tampoco hay un riesgo de deriva de 3.000 metros, que el ojo no tiene que estar puesto en los metros, sino en las buenas prácticas. Se pueden establecer distancias muy importantes y si se aplica mal no son suficientes, o sea que el foco también tiene que estar en la fiscalización. Pero bueno, decir que hacemos las cosas bien nos habilita el diálogo, nos
habilita a decir no 3.000 otras cuestiones, pero si nosotros salimos a explicar esto sin tener receta fitosanitaria o sin cumplir con la ordenanza, con el aviso, con el margen de seguridad que hoy pide la norma, es muy difícil que nos tomen como válidos. Minimiza el riesgo de conflicto. Bueno, si se cumple con las normas, por supuesto que además se cubren de responsabilidades los actores que intervienen ahí. Pero también se puede llevar a la judicialización y principalmente por el principio precautorio que considera que si no hay información científica que nos dé certeza de que los agroquímicos no pueden generar ningún impacto, no se puede dejar de tomar medidas por eso. Y también por otra cosa que les vine comentando durante toda la presentación, y es que el derecho colectivo está por encima del derecho individual y tiene que ser ponderado en las sentencias. Cuando se llega a una causa judicial, probablemente los dos intereses y los dos derechos que se estén mencionando sean legítimos, el de producir y el del cuidado al medio ambiente. El tema es que cuando el juez hace esa ponderación, pone siempre por encima el derecho ambiental. Bueno, les dejo acá mis datos de contacto, tienen mi celular, tienen mi correo y les dejo el link del mapa. Estoy disponible para preguntas. Bueno, Eugenia, muchas gracias. Fuimos anotando las preguntas que hicieron por el chat, así que ahora invitamos a Luis para que las vaya leyendo y en todo caso, aquel que quiera repreguntar, por favor, que pida el micrófono, pero vamos a intentar no dialogar, así no se nos hace extenso y podemos leer todas las preguntas, ¿sí? Así que Luis, te escuchamos con las preguntas. Bueno, Eugenia, te voy preguntando lo que vea que me complica porque es muy de tu rubro. Te voy a por ahí dar la voz a quien preguntó. La primera pregunta es sobre las normativas de SENASA. ¿Cuál es la normativa para ampliar el uso de los registros, el uso de los registros de los productos, entiendo que se refiere? Sí, ya te digo el número, a ver si lo tengo acá, si no, acá lo tengo. Resolución SENASA 829 del 2008. Bien. Después me preguntan sobre la resolución de SENASA que clasifica los productos. Si vos te acordás, ¿cuál es? Sí. Sí, la resolución es la 302 del 2012. Esa resolución toma de la Organización Mundial de la Salud del año 1995 y establece cuál es la clasificación toxicológica de acuerdo a DL50, pero eso ya está indicado en cada uno de los marbetes de los productos. Bien. Me preguntan después respecto a las ordenanzas, si una ley, digamos, de presupuestos mínimos podría ayudar un poco a solucionar todo este tema de la gran cantidad de ordenanzas que tenemos en toda la provincia. Depende en qué aspecto. La ley de presupuestos mínimos puede ayudar a ordenar en todo lo que no esté, puede ayudar a ordenar lo que no esté regulado. Si hay algún lugar que no tiene una zona de exclusión o una zona de amortiguamiento en la cual se dice cómo debe aplicarse, si la ley de presupuestos mínimos lo dice, sí. Ahora, si la ley de presupuestos mínimos sale con una distancia de 100 metros de exclusión y el municipio tiene 1000, va a regir 1000 hasta que el municipio lo cambie a 100. Lo que puede mostrar una ley de presupuestos mínimos es un mensaje político y un mensaje de las áreas, depende si lo presenta el ministerio o si cómo intervienen en cómo sale la ley, pero de que hay información suficiente o científica que está estableciendo por qué esas pautas. Hoy las pautas que están poniendo los municipios se responden más a un principio precautorio, diciendo, bueno, esto puede generar un daño, o si aplican mal puede haber tal deriva, yo pongo por las dudas 2000 o 3000, pero no hay estudios que nos estén mostrando
¿Por qué pusieron esos 2.000 o 3.000? De hecho, en el derecho comparado, o no hay distancias para aplicaciones terrestres o hay unos márgenes de seguridad que van entre 5, 20 y 30 metros. En el caso de Francia, que es la legislación más reciente que puedo comentarles del derecho comparado, la distancia va entre 20 y 5 metros. Una norma que sale a pedido de grupos ambientalistas que estaban pidiendo 150 metros. Entonces, muchas veces se corresponde a demandas sociales, a reclamos sociales, o de grupos o de ONGs, y por principio precautorio y sin información de base. Si la ley de presupuestos mínimos sale con información científica de por qué se establecen determinadas pautas, puede servir como un mensaje, pero todos aquellos que ya tienen dictada una norma con mayores distancias van a seguir esas hasta que no se adecúen a la ley de presupuestos mínimos, porque pueden ser más exigentes. Bien, gracias, Eugenia. Yo no sé si lo tenés a mano, pero por ahí podés decir dónde entrar. Me piden el link de las empresas aeroaplicadoras. El link de las empresas aplicadoras. Sí, lo puedo mandar ahora por el chat. Ya se los mando. Sí, están todas. Están todas. A ver. Sí, si querés seguirme preguntando y yo ahora lo paso en el chat. Bien. Me preguntan sobre el Minagro, sobre el Ministerio de Agroindustria, que no vende las actas de condiciones climáticas a los ingenieros, solo a empresas aplicadoras. No sé si vos estás al tanto, lo comentaste o querés dar algún comentario. No, no sé qué es y para qué. La pregunta la hizo... Sí. ¿Y para qué? La hizo ahí pongo el link. Varadero, así que si quiere repreguntar o aclarar la pregunta, si está todavía. Violi, ahí estoy. Adelante, Bruno. Las condiciones meteorológicas que tienen que... Bruno. Sí, ¿me escucha? Sí, adelante. Sí, mire, yo he tenido la oportunidad de hablar con el Ministerio de Agroindustria de San Pedro, la gente que está ahí, solamente hace la venta de los formularios para registrar condiciones climáticas a las empresas registradas aplicadoras. Por ejemplo, un ingeniero que quiere fiscalizar una aplicación periurbana, aclaro que Varadero no tiene ordenanza, pero hay gente que ha tenido problemas con los vecinos y han sufrido denuncias y quieren quieren contratar a un ingeniero, registrar las condiciones climáticas, tener la receta agronómica y toda la documentación en regla, y resulta de que no se pueden conseguir las actas de condiciones climáticas porque no está habilitada la venta a profesionales, solamente a empresas aplicadoras. Pero ¿para qué necesitarías tener las actas al momento de aplicación de condiciones climáticas? Llegado el caso a un conflicto judicial, ¿cómo se deja registrado que la aplicación se hizo? La aplicación... Hay que tener la... Perdón. Sin ánimo de interrumpir, ¿puedo hacer un aporte? Constancia de aplicación, un documento, no sé si es cuaderno a campo, ¿cómo lo llaman ustedes? Sí, cómo no. En la ley 10.699 y su decreto reglamentario dice que la aplicación debe estar, además de constatar una receta de aplicación, debe tener un acta de condiciones técnicas de trabajo que la debe entregar el Ministerio hoy de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires. Y esa acta de condiciones técnicas de trabajo tiene espacio para 3 responsables o firmantes. Uno es el aplicador, otro es el productor, el dueño del cultivo, y el otro es el asesor técnico. Como el principal responsable de confeccionarla a la hora de la aplicación es el aplicador, y obviamente el mismo marco legal
dice que todo aplicador tiene que estar registrado en el Ministerio de Desarrollo Agrario, es por eso que se la dan solamente a los aplicadores registrados dentro del Ministerio de Desarrollo Agrario. Ajá. Bueno, eso entonces vendría a aclarar. Ah, bueno. Gracias. Perdón. Bueno, seguimos. ¿Sí? Eugenia, vos seguro sabés, había una afirmación y una pregunta sobre si Tandil ya está habilitado el CAT. No, todavía entiendo que no. Bien. Creo que se inauguró la semana pasada en Tandil. Ah. Ah, bueno, puede ser. Entonces, no está en la página todavía. Bueno, gracias. Hay una pregunta sobre el CAT. A raíz de si vos podés comentar algo, cómo hacer para hacer la gestión de instalar un CAT en un municipio a raíz de que se dificulta mucho, me ponen cumplir con la gestión de envases a raíz de la escasez de CAT que hay en la provincia. Sí. Bueno, a ver, esto yo no lo comenté en la presentación. Todos los centros de acopio que se hagan o para donde se lleve un envase tiene que estar dentro del sistema de gestión que esté aprobado en cada provincia. ¿Qué significa esto? Que si Campo Limpio hoy presentó un sistema de gestión en la provincia de Buenos Aires, el CAT tiene que estar dentro del sistema de gestión y dentro de la órbita de Campo Limpio o de otro sistema de gestión que se haya presentado, de otra empresa registrante. ¿Por qué es esto? Porque ellos son responsables de la cuna a la tumba. ¿Podés repetir, entonces, ¿hola? ¿Podés repetir, Eugenia, porque te perdimos? Perdón. Decía que el registrante es el responsable del sistema de gestión y es responsable del envase desde que lo pone en el mercado hasta que lo recupera. Tiene una responsabilidad de la cuna a la tumba, como se lo llama. Entonces, cada uno de los CATs los tiene que tener sobre su órbita. Si alguien quiere armar un CAT independientemente fuera del sistema de gestión, por más buena voluntad que tenga, no es legal. Hoy la ley de presupuestos mínimos establece que es el registrante el que tiene que ser el responsable. Entonces, el CAT que uno haga, si lo construye, después lo tiene que aceptar él, el registrante. Entonces, ¿cuál sería el mecanismo? Y el mecanismo sería que el municipio o una organización de productores, o como lo quieran canalizar, se contacte con alguno de los sistemas de gestión de la provincia de Buenos Aires y vean qué posibilidades hay de hacer algún tipo de convenio o de acuerdo para instalarlo. Pero el responsable es el registrante. Si alguien particular toma ese rol, se va a meter más en problemas que colaboración, que si después el sistema de gestión dice, no, este CAT no está construido dentro de los parámetros que yo quiero, o yo no iba a poner un CAT en esta localidad porque no lo puedo financiar, o porque la provincia de Buenos Aires, a mí, la autoridad ambiental me exigió que ponga en este y en este lugar con prioridad, entonces yo no me voy a ocupar de esto, se queda con un CAT que está fuera del sistema de gestión y por lo tanto está fuera de norma. Así que siempre hay que canalizarlos ahora con las empresas registrantes y dentro de los sistemas de gestión que están aprobados en cada provincia. Gracias, Eugenia. Hay una pregunta sobre, yo no entiendo que es una pregunta, pero dice, ¿se puede transportar los bidones sin cumplir criterios de exigencias a la ley de residuos peligrosos? No sé si es sin incumplir o sin cumplir, o vos lo entendés. Si no, la pregunta es de Eduardo Rossi, si está todavía y quiere aclararla. ¿Se puede la pregunta dice, ¿se puede transportar residuos sin cumplir criterios de exigencia a la ley de residuos peligrosos? Eduardo Rossi, ¿estás? Bueno, sí, no es un residuo peligroso. Sí, entendí la pregunta. No es un residuo peligroso porque la ley de presupuestos mínimos lo que hace es tratarlo como un residuo condicionado, un residuo que requiere de un tratamiento especial, que es que una vez que se le establece el procedimiento de reducción de residuos, que es el triple lavado, lavado a presión, puede ser trasladado por el productor al centro de acopio. Si también tuviese algún envase que porque está en contenido en algún
material que no puede ser lavado o la sustancia no puede ser mezclada con agua, también lo tiene que llevar al centro de acopio. Lo que no puede llevar al centro de acopio son envases que pueden ser lavados sin lavar. Eso sí es un residuo peligroso. Pero los que son lavados y se llevan al centro de acopio, obviamente intentando no derramar y cumpliendo con la norma, con las pautas que dice la norma IRAM, entonces no es residuo peligroso. Bien, gracias. Sobre la responsabilidad del productor y del aplicador, me pregunta si es responsabilidad objetiva, solidaria, civilmente hablando. Depende del caso. Digamos, hay tantos tipos de responsabilidades que le pueden caber como distintas combinaciones de cosas que haya. Por ejemplo, en Córdoba, un aplicador, un asesor fitosanitario que dio las pautas de aplicación correctas que no fueron respetadas por el aplicador, quedó exonerado de todo tipo de responsabilidad. No se aplicó responsabilidad solidaria. La responsabilidad es solidaria en la medida en la cual hayan intervenido los dos. En este caso, el asesor fitosanitario demostró que él había actuado responsablemente. Eso se establece en el proceso. Como es una pregunta bien focalizada, no sé si Edmundo Ruiz la hizo, si está y quiere aclararla o repreguntar algo. Bien. Hay una pregunta del mundo también. Sí. Acá estoy viendo, perdón, Decime. el comentario. Adelante, Peña. Sí. No, perdón, me metí, que vi un comentario de que bidón vacío no es residuo peligroso por lo que dijo OPDS. En realidad no es residuo peligroso por la ley de presupuestos mínimos. Más allá de la OPDS, que esa resolución que menciona está derogada. No es residuo peligroso por la ley de presupuestos mínimos, entonces esto corre para todo el país. Bien. Hay una pregunta, no sé si la podés responder vos, que ¿por qué no se puede producir en las zonas de exclusión? Legalmente. Y bueno, porque son zonas de exclusión, son zonas definidas como no aplicación por estar cercanas a una vulnerable, probablemente una zona vulnerable, y están definidas, como les decía, muchas veces por principio precautorio, porque los municipios no saben cómo definir esas zonas o no tienen capacidad de fiscalizar, entonces plantean el peor escenario posible. Bien, gracias, Eugenia. Me pide Máximo Ruiz hacer una pregunta a él, breve, sobre la ley de buenas prácticas agrícolas provincial. ¿Y estás, Máximo? Sí. Máximo. Bueno, si no está Máximo, le damos la palabra a Donato de Pergamino, que quería hacer una consulta. Adelante, Donato. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Donato Signoli y gracias por darme la palabra. Estoy en la charla porque formo parte de una agrupación política llamada Alternativa Libre y quiero estar informado sobre la situación de aplicación de fitosanitarios en Pergamino porque nos interesa defender a los productores que se vieron en problemas por la judicialización de ciertas situaciones y ha habido como una avanzada muy grande en contra de ellos. Entonces, nuestro equipo está trabajando en la formulación de una plataforma de gobierno y de propuestas que queremos llevar a cabo para el año que viene, en caso de poder meter un concejal en el Consejo Deliberante. Mi consulta concreta es si considera o cree que hay alguna propuesta en concreto que debamos proponer, ¿sí? Algo que sea de carácter urgente o muy necesario, viendo la situación.
Y bueno, eso. Quisiera aportar y quisiéramos poder ayudar desde el espacio de la política. Gracias. Bien, gracias. Sigo con una pregunta sobre la zona de Castel y Dolores, que vamos a hacerla porque es interesante. Si no hay aplicadores registrados en la zona, entiendo que la pregunta dice, ¿qué problema puede tener el productor al contratar a un aplicador no registrado? Y bueno, los problemas pueden ser variados de acuerdo a lo que se genere. Si no se genera ningún daño o ningún riesgo de daño, entonces puede terminar solo en una infracción administrativa que puede, dependiendo de las sanciones que establezca la ordenanza local, o si no hubiese, se puede aplicar lo municipal, lo provincial, puede terminar ahí en una infracción administrativa. Ahora, si se genera algún tipo de daño ambiental, queda habilitada la vía civil y la vía penal. O algún riesgo de daño también, ¿eh? Pensemos que cuando hablábamos de lo civil, dijimos a partir del 2015, con el Código Civil y la reforma, cualquier riesgo de daño nos habilita una cautelar o cualquier, en el caso de, bueno, no sería una contaminación con residuos peligrosos en ese caso, porque estoy pensando las distintas opciones. Si aplica en un área permitida, es más difícil que entre lo penal, salvo que contamine un curso de agua, que ahí sí está yendo el agroquímico a un lugar donde no tiene que ir, entonces puede ser considerado residuo. Pero si aplica bien dentro de los parámetros, no hay deriva nada más, solo que hay una inspección, podría terminar en la infraccional, en un sumario, en una multa. Perdón, Si no hay aplicadores, tiene que contratar un aplicador de otra zona, o los aplicadores locales tienen que registrarse. Bien, gracias, Eugenia. Hay una pregunta sobre si se puede cambiar una zona de exclusión de una ordenanza por una zona de amortiguamiento o restricción de algunos productos. Sí. Bueno, ese es el principio de no regresión, que no se puede legislar por debajo de lo que se venía legislando cuando se reconocía alguna cuestión ambiental. Sin embargo, no es definitivo esto, siempre y cuando se pueda demostrar, y lo mismo lo dice el principio, siempre y cuando se pueda demostrar que no afecta al ambiente. Vos podés legislar, por ejemplo, porque tenemos equipos de aplicación que no estaban hace 20 años, hay tecnologías, hay pastillas antiderivas, o hay, no sé, nueva tecnología que no fue contemplada al momento de establecerse una distancia de exclusión que hoy está, que podría justificar ese cambio. No se puede si no se demuestra que no cambiaron la situación de base por la cual se legisló antes con zona de exclusión. Bien, gracias. Ahí está Máximo Ruiz, si querés preguntar, Máximo, sobre las buenas prácticas. Hola, hola. Sí, adelante. ¿Se me escucha ahora? Sí. Buenas tardes, gracias a todos los presentes. ¿Qué tal, doctora? Mi pregunta, a ver si logro hacerme entender. ¿Qué tal? ¿Es posible, a la luz de todo lo que estamos hablando y las diferentes cuestiones que estamos tocando, se puede hacer en Provincia de Buenos Aires, se puede legislar sobre una ley tipo marco de buenas prácticas agrícola-ganadera, en donde posteriormente cada actividad reglamente la misma, con un anexo, por ejemplo, de fitosanitarios, derogando la 10.699, incluyendo todo lo que dice la 10.699, e incorporando también aspectos de la ley de envases, y con eso, digamos, dar un marco general a toda la actividad. Gracias. Como poder se podría, sería algo confuso. Se intenta legislar por tema para no confundir, sino quedaría como un código. Se puede hacer una ley de buenas prácticas agrícolas, se puede hacer una ley de aplicación y derogar esta en la misma ley, eso no sería problema. Pero la ley de gestión de envases es una ley nacional y la OPDS ya tiene resoluciones. Entonces,
juntar todo en una ley se la haría tan extensa que no terminaríamos de leerla nunca, pero además por una cuestión de orden. Muchas gracias. Se suelen dividir los temas. Muy No, interesante. por favor. Gracias, Eugenio. Me pedía la palabra Luis Wells de Gracias. Guaminí. Si está por ahí. Adelante, Luis. Sí, sí, acá estoy. Bueno, buenas tardes, muy buena la exposición. La pregunta es la siguiente, porque estábamos viendo ahí el mapa de Carvalho, el mapa legal. Nos encontramos con que Guaminí no está, nosotros en Guaminí nos rige la ordenanza la 13 de 2016. La pregunta es, ¿esto tendrá que ver con la falta de publicación en el boletín oficial? ¿De dónde es la fuente? Y en el caso de que no estuviera publicada, que es lo que nos sospechamos, ¿todo lo actuado hasta ahora lo considerás nulo? ¿Cómo se podría abordar una cuestión? Suponete, si la ordenanza no está publicada como la provincia le indica. Mira, Guaminí tiene, pero no está publicada, no pude encontrarla, incluso estuve trabajando con la gente, con Carvalho y con la gente que está participando en la organización de la charla, que se ofrecieron a darme una mano de todas aquellas que yo no encontraba y que no eran públicas y me la alcanzaron y no, la de Guaminí no está. Lo que hay que hacer es una consulta al municipio pidiendo la ordenanza. Porque puede ser que no la tenga pública por una cuestión de que no tienen los digestos públicos. No, por eso, No sé si es que no la publicaron en el boletín oficial. Claro, ahí está la cuestión en el caso de y esto por ahí que es una pregunta técnica, la que estoy haciendo, en el caso de un eventual descargo o lo que fuere, digamos, si una ordenanza no publicada o no publicada como debería ser, ¿es exigible o no a un eventual infractor? ¿Cómo lo considerás vos? Y las normas son exigibles desde el momento de la publicación. No, y son exigibles de la norma, es lo que le da publicidad Sí. a la norma. Tiene que estar publicada. Si no está publicada, sí podría ser cuestionada. Exacto. Sí, no tenés por qué conocerla. Las normas se presumen conocidas por todos, pero tiene que estar publicada en el boletín. Sí, por eso es una pregunta que nos surgía a varios y algunos productores recién me la preguntaban por WhatsApp y bueno, era justamente la duda que tenemos. Lo queremos. Sí. La ordenanza es la 13/2016 de Guaminí, pero la facilitamos. Sí, tengo el número, pero no tuve acceso a la ordenanza. Así que sí. Después la compartimos, si te parece. Pásamela. Dale, gracias. Pero si no está publicada, bueno, igual si tiene número, en caso de duda siempre es bueno hacer también la consulta al municipio, porque uno puede después tener las justificaciones para los descargos, pero ya se come el proceso de sanciones o de infracción o el mal momento. Entonces, a veces pasa lo mismo con las normas cuando establecen las áreas de restricción o de amortiguamiento, a veces no son claras o los mapas no coinciden y bueno, es preferible tener la respuesta por escrito y que ir a pedirle a un juez que interprete la norma. Exactamente. Muchas gracias. No, por favor. Perdonen que no corto la cámara, pero estaba con problemas de conexión. Gracias, Eugenia. Vuelven a preguntar, me parece interesante aclararlo, si los municipios tienen injerencia en la erradicación de los CATs, conforme a la ley de envases, la gestión de envases. Ahí le intento aprender. Tienen injerencia en la erradicación para habilitarlos o para establecer en qué zona sí, en qué zona no, porque tenés zonas en las cuales se podrá y no, porque en una zona de exclusión se va a poner un CAT. Lo que no tiene el municipio es injerencia para hacer un CAT por sí solos y que funcione fuera del sistema de gestión. Bien, gracias. La otra dice... Sí puede hacer un convenio de una cooperación puede hacer una cooperación para que el CAT sea público-privado, eso sí lo puede hacer, pero lo tiene que hacer con el sistema de gestión que esté aprobado en la provincia. Bien, gracias, Eugenia. La pregunta es si se llevan bidones sin triple lavado al CAT, como residuo peligroso, ¿hay que pagar algún tipo de multa? Se supone que sí.
te lo reciben y tenés que hacerte cargo del costo de tratamiento de ese envase. Bien, gracias. Preguntas no tengo más. Igual estamos dentro de la hora que habíamos comprometido. Si no hay más preguntas, le doy paso a Ignacio o a Pablo si quieren seguir cerrando. Al menos que tengas algo más vos, Eugenia. No. ¿Puede ser una pregunta? Sí, adelante. Soy Ignacio Larumbe de Huanguelén. Yo tengo un campo en Miramar, muy cerca a las zonas de exclusión, pero hoy en día no estamos en la zona de exclusión. Lo que pasa es que Miramar está creciendo muchísimo con country y eso. ¿Cómo quedo protegido yo a que el día de mañana me hagan un country del otro lado del arroyo que nos divide y automáticamente quede en una zona de prohibición? No, la única posibilidad que tenés es que cuando hagan ese emprendimiento, en la audiencia pública se presenten los productores o poner alguna medida cautelar de por qué no deben instalarse ahí. Lo mismo que hoy hay medidas cautelares para no aplicar en determinadas zonas, reclamar de que no se expanda para esa zona, o intervenir en la audiencia pública o impugnar el permiso de erradicación o de clubes de campo o de country. Impugnar el acta administrativo. Gracias. Bueno, Euge, una pregunta más que surge sobre si pueden los Sí. municipios crear zonas de exclusión con una simple ordenanza. Sí, por supuesto, porque ellos tienen en el ámbito de su competencia lo que es el ordenamiento del territorio y el cuidado de la salud y del ambiente en las áreas. Así que ordenando su territorio pueden decir qué actividad se desarrolla en cada una. Cualquier cuestionamiento que se puede haber hecho hace un tiempo ya quedó zanjado, y solo con ver la cantidad de número de ordenanzas que hay en la provincia de Buenos Aires y ninguna inconstitucional. Bien, gracias. Hay una que sé que la podés contestar, que dice que si usted ha podido comparar toda nuestra legislación con respecto a otros países con superficies más pequeñas y más pobladas. Sí. Sí, las distancias de Argentina son muy superiores a lo que es la legislación comparada. Yo mencioné el caso de Francia, pero también está el caso de España. Sin irnos más lejos, Uruguay también Uruguay tiene distancias de exclusión y de amortiguamiento, pero no son las que están en muchas ordenanzas, son menores, están de entre 200 y 500, creo. Brasil tiene en algunos estados menor, Estados Unidos prácticamente no tiene para zonas sensibles, para lo que es escuelas y cursos de agua, y en algunos estados. Y la Comunidad Europea, bueno, tiene tiene una prohibición de aplicaciones aéreas general con determinados casos en los cuales se puede aplicar, que cuando, por ejemplo, no hay otro método de aplicación y se garantice que no va a generarse un impacto, pero después todo lo que es curso de aguas, escuelas y demás, estamos hablando de 5 metros, 10 metros. Gracias, Euge. Hay una pregunta sobre las clases toxicológicas. ¿Qué alcance tiene utilizar la clase toxicológica de los productos basada en la DL50 para definir si se incluyen o no dentro de los permitidos para las aplicaciones de franjas periurbanas o zonas de amortiguación? Hay productos clasificados como clase toxicológica 4 que tienen un alto impacto ambiental. Sería mejor emplear un criterio de IQ, que es un índice de impacto ambiental, o el RIPE de los productos. Sí, bueno, la diferencia se da en esto, en la clase, que es riesgoso, potencialmente riesgoso, muy riesgoso, en base a esa clasificación. Lo entiendo porque la DL50 mide otra cosa, pero bueno, se ha incorporado esto dentro de la zona de amortiguamiento hoy. Cualquier ordenanza se puede ir modificando, incorporando, o ley, ¿no? Incorporando otros factores. Ahí ya es algo más agronómico que legal.
ahí no te puedo decir cuál es mejor para medir el riesgo, no, igual de todas maneras, lo que está en el área de amortiguamiento es un área de seguridad, porque lo que se supone es que no tendría que estar llegando eso a una zona, digamos, no tendría que haber una deriva extralote, con lo cual, más allá del tipo de producto que se use, si no es volátil o no hay riesgo de que se vaya, con buenas prácticas tendría que quedar en la zona de amortiguamiento, sea de categoría que sea. Pero entiendo que a la sociedad le puede dar tranquilidad que el marbete sea verde o azul, estableciendo la clasificación de que es un producto que generalmente no ofrece peligro. Al decirlo así, da mayor seguridad y algo debe tener, ¿no? No sé si eso impacta en la deriva o no, pero si llega un curso de agua o al otro lado donde no tiene que llegar, entiendo que es mejor que no llegue ese que llegue uno de clase 1 o 2. Bien, gracias. Una última. ¿Quién audita la comercialización ilegal de envases vacíos? En la provincia de Buenos Aires es la OPDS, la Autoridad Ambiental, quien debiera auditarlo, porque es la que está encargada de los residuos peligrosos, y si es un residuo peligroso, si es ilegal, está fuera del sistema de gestión o no fue debidamente tratado, es el Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible. Bien, Eugenia, gracias. No tengo más preguntas. Si querés, Nacho, seguir. No, si no tenemos más preguntas, vamos a darle lugar a Pablo para que haga un cierre, y está Matías de Velasco, presidente de CARVAP. Así que, Pablo. Bueno, primero muchísimas gracias a todos los que nos estuvieron acompañando durante estas 2 horas. Agradecerle especialmente a Eugenia, que hemos estado en contacto todo este tiempo tratando de ordenar todas las ordenanzas y aprendiendo muchísimo. Y bueno, el desafío que tenemos por delante es grande, es importante, pero creo que los productores pueden estar y van a estar a la altura de las circunstancias para adaptarnos a este nuevo cambio de paradigma de la sociedad, en que antes estas cuestiones no se le daba tanta importancia. Hoy les tenemos que dar. La primer buena práctica agrícola que tenemos que considerar al momento de cumplir es respetar las leyes que están hoy vigentes, y ese es el primer paso para mostrarle a la sociedad de que estamos realmente preocupados y que nos ocupa todo esto. Ahora le doy la palabra a Matías, pero antes déjenme recordarles que en los próximos días ya vamos a ir publicando como un nuevo calendario de capacitaciones, básicamente sobre receta agronómica. Vamos a empezar a hacer hincapié y el tema de recolección de envases, que vamos a ir haciendo así por zonas. Esta charla la vamos a repetir en alguna otra zona de CARVAP seguramente, y ya se va a comunicar. Y invitarlos a que se acerquen a las rurales y bueno, ir participando entre todos y buscando los temas que más nos preocupan y capacitarnos para poder superar esto entre todos y acercarnos, y que la sociedad nos comprenda que tratamos y que producimos de la mejor manera, que podemos hacerlo mejor todavía, ¿no? Que esa es la idea que tenemos, que lo queremos hacer mejor. Lo estamos haciendo bien y lo queremos hacer mejor. Así que bueno, Matías. Hola, Eugenia. Bueno, la verdad que muy sorprendido con la charla, te agradezco muchísimo todos los conceptos que has vertido. Aprovecho, saludo a todos también. Y a ver, el primer paso para manejar las cosas bien, para hacerlas bien, es estar informados. Entonces, fíjate vos que hay necesidad de información, hay requerimiento de información por parte de los productores. Mirá vos la cantidad de gente que ha habido. Y por supuesto que te vamos a llamar, como en un momento vos misma dijiste, pusiste un mapa de las zonas de CARVAP, porque todas las zonas de CARVAP quieren aprender esto, quieren saber, los productores quieren saber cómo hay que manejarse, porque nadie quiere tener problemas. Así que estate atenta y por supuesto disponible a lo que te pidamos. Muchísimas gracias nuevamente. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, muchísimas gracias por dejar compartir esto, y a todos por haber estado presente tanto tiempo en un tema que entiendo no es el tema cómodo para
para todos, me refiero a los conceptos legales. Así que, bueno, muchas gracias. Y si no fui clara en algo, tienen mis contactos, se pueden comunicar. Bueno, nuevamente, gracias a todos y esto va a quedar colgado de la página de CARVAP también para aquel que la quiera compartir o volver a ver. Así que ahí va a estar disponible. Y bueno, muchísimas gracias y nos estamos viendo prontamente con alguna otra capacitación. Gracias. Chao, gracias. Eugenia pide ahí.